He movido mi fiesta de aniversario al día de tu boda. Todos van a venir a la mía, sonrió mi madre. Mi padre brindó por ella. ¿Chica lista? No cancelé nada. Simplemente cambié una línea en cada invitación. Su teléfono empezó a sonar una hora después. 6 semanas antes de mi boda, mi madre declaró la guerra con una fiesta. Reservó su gran fiesta de 30 aniversario para el día de mi boda. El mismo sábado, a 20 minutos de mi lugar de celebración. Luego trabajó los teléfonos hasta que mi lista de invitados empezó a sangrar. Todos van a venir a la mía, dijo, sonriendo hacia su café. Mi padre levantó su taza. ¿Chica lista? Tías, primos, los hermanos de mi padre. Uno por uno, la eligieron a ella. Quería mis sillas vacías. Quería que toda la familia me viera estar sola. No supliqué. No cambié mi fecha. Abrí la caja de invitaciones terminadas y cambié una línea. Una línea. Luego envié por correo hasta la última de ellas. Una hora después de que aterrizaran, su teléfono empezó a sonar. No paró durante 3 días. Pensó que me había borrado. Ni una sola vez miró lo que yo le había entregado a la familia en su lugar. Soy Marisa, de 29 años. Y había pasado toda mi vida cediéndole a mi madre el centro de atención sin pelear. Mi boda fue la primera cosa que me negué a darle. Déjenme contarles cómo empezó. La fecha nunca fue un secreto. La fijamos en enero, con 6 meses de anticipación, el 18 de julio, un sábado. En la propiedad de los Donnelly en Spar Lake. Incluso le pregunté a ella primero. Esa parte importa, así que recuérdenla. Me senté en la mesa de su cocina en enero con el calendario abierto en mi teléfono. Giré la pantalla hacia ella. 18 de julio. ¿Les viene bien a todos? Ella lo miró durante un largo momento. Bebió su café. Luego dijo, es perfecto, cariño. No hay nada en la agenda en todo ese mes. Nada en la agenda. Sus palabras. Quiero que se aferren a ellas. Mi madre es Diane Callahan, de 58 años. En nuestra familia, ella no es una persona. Ella es un sistema meteorológico. Cada cumpleaños, cada día festivo, cada graduación. La habitación se organiza alrededor de ella de la misma manera que las limaduras de hierro se organizan alrededor de un imán. Ella no lo exige. Simplemente entra. Y de alguna manera el día pasa a tratar sobre su estado de ánimo, su salud, su opinión. La historia que ha decidido contar. Crecí creyendo que eso era normal. Aprendes la temperatura de tu propia casa antes de aprender que hay otras casas. Mi padre es Dennis, de 60 años. Un hombre tranquilo que resolvió cada problema en su matrimonio de la misma manera durante 30 años. Dándole la razón antes de que ella terminara la oración. Él me ama. Nunca dudé de eso. Pero amarme y defenderme eran 2 países diferentes, y él solo tuvo pasaporte para uno. Luego está mi hermano Cole, de 32 años. El que aprendió temprano que la forma más rápida de mantenerse cómodo en nuestra familia era hacerse eco de lo que dijera nuestra madre medio segundo después de que ella lo dijera. Y luego estaba Wesley Donnelly, el hombre con el que me iba a casar. Lo conocí hace 3 años en la cabaña de un amigo. Y lo que me desarmó no fue su rostro ni su risa. Fue observar a su familia. Los Donnelly dirigen una pequeña posada en Spar Lake, Cedar Hollow. 11 habitaciones, un muelle largo, una casa para botes más antigua que cualquiera de ellos. Cuando se reúnen, nadie se organiza alrededor de nadie. Su madre, Nora, te hace una pregunta, y luego esto era lo extraño. Ella espera la respuesta. Ella quiere saber. Toda la mesa habla al mismo tiempo y nadie lleva la cuenta. La primera vez que cené en esa posada, salí al muelle después y lloré donde nadie pudiera verme. Porque finalmente entendí a los 26 años lo que me había estado perdiendo toda mi vida.
Así que cuando Wes me propuso matrimonio en ese muelle el verano pasado y Nora ofreció la posada para la boda, dije que sí a todo. Sí a él, sí al lago. Sí a un día que nos pertenecería en un lugar dirigido por personas que sabían cómo dejar que un día le perteneciera a alguien. Ese fue el error, si quieren llamarlo así. No el hombre, el lugar. Porque mi madre escuchó, la boda será en la posada de los Donnelly, organizada por los Donnelly. Llena de Donnelly. Y algo en ella se volvió frío y silencioso. No lo vi entonces. Lo veo ahora. La primera señal llegó en mayo. Mi madre empezó a usar una frase que nunca le había escuchado antes. Nuestro año de aniversario. 30 años, decía. A propósito de nada. 30 años es uno importante. 30 años merecen algo. Pensé que era dulce. Incluso sugerí que hiciéramos algo para ello en otoño. Ella lo descartó con un gesto. Ya veremos. 2 semanas después, mi prima Bri me llamó. Tiene mi edad. Crecimos unidas. Habló con cuidado, como si estuviera pisando hielo. Oye. Pregunta al azar. ¿Tú y tu madre van a hacer algo el 18? Porque ella acaba de enviarme un mensaje de texto sobre una fiesta de aniversario. El mismo día. Y estoy confundida. La cocina se inclinó a mi alrededor. Una fiesta de aniversario, dije. El día 18, el mismo día de tu boda, dijo Bri. Por eso te llamé. Supuse que era un error. No era un error. Conduje hasta la casa de mis padres esa misma tarde. Encontré a mi madre en la cocina con un bloc de notas legal. Un bolígrafo y la calma particular de una mujer que ya ha ganado algo en su cabeza. Mamá, dije, Bri recibió un mensaje de texto sobre una fiesta de aniversario el 18 de julio. Así es, dijo mi madre, sin levantar la vista. Ese es el día de mi boda. Sé cuándo es tu boda, Marisa. Escribió algo en el blog. 30 años es un hito. Tu padre y yo decidimos que queríamos a toda la familia reunida para ello. Este es el fin de semana. Todos ya están libres. Todos ya estaban libres porque yo había despejado ese fin de semana hace 6 meses. Ella iba a usar el espacio que yo había creado y llenarlo con ella misma. Aprobaste esta fecha en enero, dije. Dijiste que no había nada en la agenda. Finalmente levantó la vista y sonrió. No con crueldad. Peor que con crueldad, con calidez, como si me estuviera haciendo un favor. Los planes cambian, cariño. La familia tiene que ser flexible. Mi padre entró del garaje, secándose las manos. Claramente ya había escuchado el plan. Besó la parte superior de su cabeza y dijo las 2 palabras que llevaría conmigo hasta el lago. ¿Chica lista? Estaba orgulloso de ella. Esa es la parte que no pude superar. No enojado, no en conflicto, orgulloso. Me quedé en esa cocina e hice las cuentas que nadie quería que hiciera. 60 parientes de mi lado de la familia. Un sábado, 2 eventos a 20 minutos de distancia. Mi madre había construido una trampa en la que cada persona que nos amaba a ambas tendría que elegir. Y ya había empezado a asegurarse de que la eligieran a ella. No grité. Nunca he ganado una sola vez gritando en esa casa. Dije, de acuerdo, mamá. Y me fui. Si alguna vez te has sentado en una habitación y has visto a un padre sonreír mientras te quitaban algo, si conoces ese silencio específico, hazme un favor. Tómate un segundo ahora mismo para darle me gusta a este vídeo y suscribirte para que esta historia encuentre a las personas que la necesitan esta noche. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando y qué hora es donde estás. Leo a todos. Me ayuda a saber que no estoy hablando en una habitación vacía. Ahora, déjenme contarles lo que hizo con esas 6 semanas. Mi madre no envió un solo mensaje de grupo. Esa fue la genialidad y la crueldad del asunto.
Fue de persona a persona. Lo sé porque las personas a las que llamó empezaron a llamarme a mí. Mi tía Deb fue la primera, la hermana menor de mi madre, la persona más suave de nuestra familia. La que nunca aprendió a decirle que no a Diane en su vida. Deb me llamó un martes y pude escucharla retorciéndose las manos a través del teléfono. Cariño, dijo. Tu madre me habló sobre el asunto de la programación. Dice que tú lo entiendes. Dice que aniversario siempre fue ese fin de semana y que harás una pequeña cosa por separado. Eso no es lo que pasó, tía Deb. Bueno, una pausa. La pausa donde Deb decidió, como siempre decidía, dejarse llevar por la corriente. Simplemente odio estar en el medio. 30 años son 30 años. Ya sabes cómo se pone tu madre. Yo sabía cómo se pone mi madre. Ese era todo el problema. Todos sabían cómo se pone mi madre. Y todos habían pasado décadas organizando sus vidas para no descubrir qué pasaba si la contradecían. Luego fueron los hermanos de mi padre. Mi tío Ray me dejó un mensaje de voz que de alguna manera fue a la vez apologético y definitivo. Marissa, cariño. Te queremos. Estaremos pensando en ti. Es solo que tus padres han hecho mucho por esta familia a lo largo de los años y 30 años no los recuperas. Lo celebraremos contigo por separado. Un abrazo. ¿Fuerte? Celebrarlo conmigo por separado. Como si yo fuera un premio de consolación en mi propia boda. Al final de la segunda semana, había perdido 11 invitados. Al final de la tercera, 19. Vi mi hoja de cálculo de confirmaciones de asistencia pasar de verde a gris, una línea a la vez. Y cada línea gris era una persona a la que mi madre había llegado primero con una historia en la que ella era la parte perjudicada. Y yo era la chica egoísta que programó una boda por encima del amor de sus padres. Una de esas líneas grises era Katie. Katie es mi prima, 6 meses mayor que yo. Compartimos cuna cuando éramos bebés. Ella iba a ser dama de honor. Tenía su vestido colgado en la habitación 6, vaporizado y listo. Cuando llamó, pensé que era sobre la prueba de vestuario. Tengo que hablar contigo sobre el sábado, dijo, y lo supe por el peso de sus palabras. Katie, no. Marissa, por favor no lo hagas más difícil. Su voz era espesa. Tu madre vino a la casa de mi madre. Se sentó allí y lloró y dijo. Si me pusiera de pie en tu boda. Sería como escupir sobre 30 años de familia. Mi mamá es su prima. Hablan todos los días. Tengo que ver a estas personas en cada día festivo por el resto de mi vida. Un largo suspiro. No puedo ser tu dama de honor y luego ir a casa con todos ellos. No puedo. Lo siento. Lo siento. ¿Mucho? Aquí está la cosa que quiero que noten porque me tomó semanas verlo claramente. Mi madre ni una sola vez amenazó a nadie directamente. Nunca dijo una palabra cruel que no pudiera negar. Simplemente se sentó en cocinas y lloró y dejó que el miedo hiciera el trabajo. Y el miedo era real porque todos en esa familia habían observado durante 30 años lo que les sucedía. A las personas que Diane decidía congelar. No tuvo que hacer una amenaza. Ella era la amenaza. Toda la familia ya conocía el precio. Podría haberle suplicado a Katie. Podría haberle recordado la cuna, las fiestas de pijamas, cada verano de nuestra infancia. Mi madre lo habría hecho. Eso es exactamente lo que mi madre habría hecho. Convertir mi amor en una deuda y cobrarla. No lo hice. De acuerdo, dije. Quédate con el vestido. Úsalo en algún lugar feliz. Y Katie, si alguna vez cambias de opinión. Incluso en la puerta, hay un asiento. ¿Sin preguntas? Estaba llorando demasiado fuerte para responder. Colgué primero para evitarle tener que hacerlo. Luego me senté con su vestido colgando en el armario de la habitación 6. Y me permití llorarlo porque Katie tampoco era una línea de hoja de cálculo.
Cada línea gris tenía un rostro como ese. Ese era el costo real de la cosa que mi madre había construido. No sillas vacías, sino personas que amaba siendo obligadas a elegir entre mí y su propia paz. Y eligiendo la paz porque la paz era la única cosa que nos había enseñado a todos a comprar a cualquier precio. Esa era la historia. Necesito que entiendan la historia porque es la cosa contra la que realmente estaba luchando. No una fiesta, una historia. En su versión, ella no estaba robando mi día. Estaba defendiendo un matrimonio. Ella no estaba eclipsando a su hija. Su hija la estaba eclipsando a ella. Había tomado la cosa exacta que me estaba haciendo y me la había atribuido a mí. Y tenía una ventaja de 30 años para que le creyeran. Aquí está la parte que no le conté a nadie. No me sorprendió. Déjenme llevarlos de vuelta exactamente a un momento, y luego los traeré de vuelta al lago. Mi graduación de la universidad, hace 7 años. Había trabajado en 2 empleos para lograrlo. Y caminé por ese escenario medio esperando que nadie se diera cuenta. Luego, en la cena posterior, mi madre se puso de pie. Golpeó su copa y anunció que ella y mi padre habían decidido renovar sus votos ese otoño. Toda la mesa se volvió hacia ella. Alguien lloró. Alguien pidió champán. Mi cena de graduación se convirtió en una fiesta de compromiso para 2 personas que ya estaban casadas. Recuerdo estar sentada allí con mi pequeño vestido alquilado, aplaudiendo, sonriendo. Aprendiendo la lección una vez más. Ese es el recuerdo. Ahora estamos de vuelta en el lago porque hacia allí es a donde va esto. La diferencia esta vez fue Wes. Le conté todo una noche en el muelle. El agua negra y plana, la posada brillando detrás de nosotros. Esperaba que se enojara en mi nombre. Lo hizo un poco, pero sobre todo se quedó callado. Y luego dijo la cosa que reorganizó todo mi plan. Sigues intentando ganar la discusión, dijo. Nunca vas a ganar la discusión. Ella es mejor en la discusión de lo que tú lo serás jamás porque a ella no le importa si es verdad. Entonces, ¿qué hago? Dejas de jugar el juego que ella construyó. Tomó mi mano. Construyes uno diferente. No dormí esa noche. Me senté en el pequeño escritorio de la habitación 6 y pensé en la trampa de mi madre desde todos los ángulos. De la manera en que caminarías alrededor de un auto cerrado buscando la ventana que alguien dejó abierta. Todo su plan descansaba en una palabra. Elegir. Ella había convertido el día de mi boda en una bifurcación en el camino y le había dicho a 60 personas que solo podían tomar una rama. Boda o aniversario. Yo o ella. Cada onza de su poder provenía de esa bifurcación. Así que, iba a quitarles la bifurcación. Alrededor de las 3 de la mañana, entendí exactamente cómo. Era tan simple. Me reía a carcajadas en una habitación vacía. Todo se reducía a una sola línea en las invitaciones que aún no habíamos enviado por correo. Invitaciones sentadas en una caja en esa misma habitación, con dirección, selladas, esperando. Voy a hacerlos esperar para saber cuál era la línea, de la misma manera que la familia esperó. Pero les diré esto ahora para que no se confundan más adelante. No mentí. No engañé a nadie. No dije ni una sola palabra falsa. Simplemente me negué por primera vez en mi vida a pelear con mi madre en sus términos. Antes de continuar, quiero que hagan algo. No me digan todavía cuál creen que fue la línea. Guarden su suposición porque la mayoría de la gente adivina que es venganza y esto fue lo opuesto a la venganza. Y quiero ver si lo captan antes que ella. A la mañana siguiente, hice 2 llamadas. La primera fue a Nora en la posada. Le conté toda la situación, la fiesta, las llamadas telefónicas, las 19 líneas grises. Escuchó sin interrumpir, lo cual es un rasgo de los Donnelly que amaré hasta el día que muera. Cuando terminé, dijo solamente, decidas lo que decidas, el lago no se va a ir a ninguna parte.
Y nosotros tampoco. La segunda llamada fue más difícil. Llamé a mi abuela, Vivian, la madre de mi madre. 81 años, aguda como una tachuela. La única persona en la Tierra a la que mi madre nunca había aprendido a controlar del todo. Porque Vivian había conocido a Diane desde antes de que Diane aprendiera el truco. Nana escuchó la versión corta. Luego se quedó callada durante tanto tiempo. Pensé que la llamada se había cortado. Tu madre, dijo finalmente. Ha estado celosa de ti desde el día en que aprendiste a alejarte de ella. Esta es solo la rabieta más grande hasta ahora. Un respiro. ¿Qué necesitas, cariño? Necesito que vengas a mi boda, dije. No importa lo que ella diga, no importa lo que te ofrezca. Iba a hacer eso de todos modos. Podía escucharla sonreír. Pero te diré algo que querrás más adelante. Me preguntas sobre septiembre. Cuando sea el momento adecuado, me preguntas frente a ellos sobre septiembre. Aún no lo entendía. Lo escribí de todos modos. Septiembre. Luego abrí la caja de invitaciones y me puse a trabajar. Aquí está la línea que ella había escrito en las invitaciones originales. Las que ya estaban dirigidas en esa caja. Junto con sus familias, Marissa Callahan y Wesley Donnelly los invitan a celebrar su matrimonio. Estándar, limpio, mío. Aquí está a lo que lo cambié. Una línea añadida debajo en la misma tinta crema. En este día, también honramos 30 años de matrimonio de mis padres. Dennis y Diane Callahan. El amor que construyó esta familia e hizo posible este día. Vengan a celebrar ambos con nosotros en Spar Lake. Léanlo de nuevo porque necesito que vean lo que yo vi a las 3 de la mañana. No cancelé su fiesta. No peleé por su fecha. No dije ni una sola palabra cruel sobre mi madre. Hice lo opuesto. Puse su nombre en mi boda en letras doradas e invité a las 60 personas a honrar su matrimonio en él. Mío. Y en una línea, su trampa se desmoronó porque ahora no había bifurcación, ni elección. Ni boda ni aniversario. Si venías al lago, obtenías ambos. Honrabas los 30 años de Diane y veías a su hija casarse en el mismo hermoso lugar en la misma tarde. Su fiesta separada a 20 minutos de distancia ya no era un rival. Era solo una habitación más pequeña y más triste que tendría que explicar. Y aquí estaba el gancho dentro del gancho. Ella no podía objetar públicamente. Le había dicho a toda la familia que se trataba de celebrar su matrimonio. Yo simplemente había estado de acuerdo con ella ruidosamente, generosamente, por escrito. La única forma de estar enojada por mi invitación era admitir que la fiesta nunca se trató de él. Aniversario en absoluto. Que se trataba de vaciar mis sillas. Las envié por correo un jueves. Reimpresiones de la pequeña imprenta de la posada. Nora de pie sobre la máquina conmigo. Ambas casi sin respirar. Aterrizaron el sábado por la mañana. El teléfono de mi madre empezó a sonar alrededor de las 11. Conozco la línea de tiempo porque las mismas personas que le enviaban mensajes de texto a ella me enviaban mensajes a mí. Tiede. Oh. Marissa. Esta es la cosa más dulce que he visto. Honrar a tus padres en tu propia boda. Por supuesto, estaremos allí. Ambos juntos. Perfecto. Mi tío Ray, que me había dejado el mensaje de voz de celebrar por separado 3 semanas antes. Ahora bien, así es como se hace. Nos vemos en el lago, niña. Primo tras primo. Las líneas grises en mi hoja de cálculo empezaron a volverse verdes de nuevo, una a la vez. Más rápido de lo que se habían vuelto grises. Las 19 de vuelta. Y luego más de las que tenía al principio porque ahora las personas que habían estado indecisas sobre una boda a 3 horas de distancia iban a asistir a una celebración en el lago por 2 ocasiones. Felices a la vez. Y cada uno de ellos en su deleite le enviaba a mi madre el mismo mensaje. Diane.
Esto es hermoso. Nos veremos todos en la de Marisa. ¿Tu otra fiesta todavía sigue en pie o es solo el lago ahora? 60 personas pidiéndole gentilmente y alegremente a mi madre que admitiera que su fiesta no tenía razón de existir. Eso es lo que era su teléfono sonando. No era ira, no era ataque. Era toda la familia caminando hacia el lago, dándole las gracias en el camino y pidiéndole que ella también viniera. Me llamó 11 veces esa tarde. Quiero ser honesta con ustedes. Dejé que todos pasaran al buzón de voz y me senté en el muelle de los Donnelly mientras mi teléfono se iluminaba. Y por primera vez en 29 años, sentí lo que era no tenerle miedo al clima de mi madre. Pero quiero ser igual de honesta sobre esto. No había terminado. No estaba ni cerca de terminar porque había cometido un error. Había asumido que mi madre haría los cálculos de la manera en que una persona razonable hace los cálculos. Ver que había perdido la habitación y retirarse con la gracia que pudiera reunir. Olvidé lo que ella era. Olvidé que un sistema meteorológico no se retira. ¿Escala? Dejó de llamarme alrededor de las 4. Eso debería haberme asustado más que las llamadas. A la mañana siguiente, domingo, mi tía Deb volvió a llamar, pero su voz era diferente ahora. Fina, infeliz, la voz de alguien que repite un guión que no escribió. ¿Cariño? Tu madre quería que te viera. Está preocupada por la tensión de todo esto. Dice que has parecido abrumada. Simplemente le preocupa que la boda pueda ser demasiado este verano. Me senté de golpe. Tía Deb, ¿qué te dijo exactamente? Una larga pausa. Ella dijo que ustedes dos habían hablado y que estabas pensando en posponerla para quitártela presión. Ahí estaba. Mi madre no podía atacar mi invitación. Así que había dejado de atacar la invitación y había empezado a atacar la boda misma en silencio. Un pariente a la vez. La única arma que le quedaba, un rumor preocupado. Maternal y venenoso de que su frágil hija la estaba cancelando. No estoy posponiendo nada, dije. Nunca dije eso. Ni a ella, ni a nadie. Oh, dijo Deb. Oh, bien. Pero podía escucharlo. La duda que llevaría a la siguiente llamada telefónica y a la siguiente porque mi madre había llegado allí primero, de la manera en que siempre llegaba primero. Ese fue el momento en que entendí lo que realmente serían las últimas 6 semanas antes del lago. No una fiesta compitiendo con una boda. Una madre susurrando que su hija se estaba rompiendo. Esperando que si se lo decía a suficientes personas, se haría realidad. Pausa aquí por un segundo. No te desplaces. Si fueras yo, con las invitaciones enviadas. La familia finalmente de tu lado y tu propia madre diciéndole silenciosamente a todos que la boda se estaba desmoronando. ¿Qué harías? Cuéntamelo abajo. Quiero tu respuesta antes de decirte la mía. Aquí está lo que hice. Dejé de intentar perseguir el rumor porque no puedes ganarle a mi madre en una carrera de llamadas telefónicas. Ha estado entrenando para ello toda su vida. En cambio, Wes y yo hicimos la única cosa que ella no podía contrarrestar. Hicimos que la boda fuera real y específica e imposible de imaginar cancelada. Nora envió una pequeña tarjeta por correo a cada invitado, no una defensa. No una palabra sobre mi madre, solo una fotografía del muelle al atardecer. Y 4 líneas sobre el lago, la casa para botes, el menú del sábado. Los bloques de habitaciones que había reservado. Una boda en la que ya podías imaginarte estando de pie. Puedes susurrar que un sueño se está desmoronando. Es mucho más difícil cuando todos ya tienen una fotografía de él. Las líneas grises se mantuvieron verdes. Esa fue la pequeña victoria, y me permití tenerla durante exactamente 2 días. La calma se rompió al tercer día, y se rompió en el pasillo de los cereales del supermercado. Estaba alcanzando el café cuando Carol Bitcom me encontró.
Carol se ha sentado 2 bancos detrás de mi madre en la Iglesia Luterana de la Gracia durante 20 años. Puso su mano en mi carrito de la manera en que la gente lo hace cuando ha decidido salvarte. Marisa, cariño, su voz bajó al tono reservado para los moribundos. ¿Cómo lo estás llevando? Todos estamos desconsolados por tu madre. ¿Desconsolados?, dije. 30 años de matrimonio y ser dejada de lado en el aniversario. Toda la congregación ha estado orando. ¿Por ella? Carol me apretó el brazo. Nadie te está juzgando. ¿Cariño? Solo esperamos que encuentres espacio en tu corazón para hacer lo correcto antes de que sea demasiado tarde. Me quedé en el pasillo de los cereales y entendí que mi madre había abierto un segundo frente. Mientras yo celebraba una hoja de cálculo. Había sacado la historia de la familia y se la había dado al pueblo, a la iglesia, a la peluquería, al club de lectura, a toda la maquinaria de movimiento lento de un lugar donde todos conocen a todos desde el bautismo. En esa versión, yo no era una novia. Era la hija ingrata que le rompía el corazón a su madre. Y Carol Bitcom iba a llevar esa historia a casa y alimentarla a 12 personas más para la cena. No puedes ganarle una discusión a una congregación. No lo intenté. Dije, gracias por orar, Carol. Y pagué por mi café. Y conduje de regreso al lago con las manos firmes en el volante y la mandíbula doliéndome. Aquí está lo que aprendí en ese pasillo. Mi madre no necesitaba quedarse con la familia. Simplemente necesitaba hacer que amarme fuera costoso. Cada pariente que viniera a mi boda ahora tendría que volver a casa y enfrentar a Carol y a la peluquería y a los bancos. Todos ellos murmurando sobre la pobre Diane. Estaba elevando el precio social de mi felicidad, un susurro a la vez, y era muy buena en ello. Muy buena. Ese fue un martes. Mi hermano llegó el jueves. Cole condujo hasta la posada sin avisar, lo cual no había hecho nunca en su vida. Y me encontró en el muelle con un portapapeles de los planos de asientos. Se sentó a mi lado pesadamente, como un hombre que llega para hacer un favor. No estoy aquí para pelear, dijo. Estoy aquí porque alguien en esta familia tiene que ser razonable. De acuerdo, dije. Sé razonable. Muévela al domingo. Lo dijo como si me estuviera entregando un regalo. Tu boda. El sábado es su fiesta. El domingo es la tuya. Todos asisten a ambas. Mamá tiene su día. Tú tienes el tuyo. Todos están felices. Serías la persona más madura y todo simplemente desaparecería. Miré a mi hermano durante un largo momento. Era una oferta genuinamente inteligente, y casi la admiré porque sonaba a paz y sonaba a madurez. Y por debajo era una rendición total. Moverla al domingo y estaría admitiendo para siempre que el sábado le pertenecía a ella. Que mi fecha era la negociable, que cuando Diane quería algo mío, lo razonable. Maduro y amoroso era entregarlo y sonreír. Te envió ella, dije. No era una pregunta. Cole no respondió, lo cual fue la respuesta. Cole. Le pregunté en enero. Miró el calendario y dijo que no había nada en la agenda. Inventó una fiesta. En mi fecha a propósito. Y ahora quieres que me mueva para que su mentira se haga verdad. Es nuestra madre, Marisa. Se frotó la cara. Es un día. ¿Por qué un día vale la pena para hacer volar por los aires a toda la familia? Y ahí estaba. La oración que había escuchado toda mi vida en 100 variaciones. ¿Por qué tu asunto vale la pena el problema? ¿Por qué no puedes simplemente darle esta a ella? Siempre fue mi trabajo ceder porque yo era la única con la que se podía contar para ceder. Mi madre había construido una familia donde la paz dependía enteramente de mi disposición a desaparecer. Y mi hermano había venido hasta el lago para cobrar el pago habitual. No es un día, dije. Son todos los días. Han sido todos los días durante 29 años. Este es solo el primero que me quedó.
Cole se puso de pie. Miró el lago, la posada, el muelle, toda la cosa tranquila y cálida que yo había elegido. Y algo cruzó por su rostro que creo que, si fuera un hombre más valiente, habría sido envidia. Te vas a arrepentir de esto, dijo. Cuando solo sean tú y Wes y su gente y ninguno de nosotros esté allí. Desearás haber sido razonable. Tal vez, dije, pero al menos habré mantenido mi propio nombre en mi propio sábado. Cole se fue. Me quedé en el muelle mucho tiempo. Luego hice una lista de todos a los que mi madre llamaría a continuación. Y empecé a llamarlos yo primero. Quiero ser clara sobre lo que fueron esas llamadas porque no fueron lo que ella habría hecho. No llamé para defender mi caso. No llamé para decir lo que ella había hecho. Llamé para hablar del lago. Llamé a primo tras primo, a tía tras tía. Y a cada uno de ellos le conté la verdad exactamente una vez, de forma sencilla. Y luego lo dejé pasar. Mamá programó su fiesta en mi fecha. En lugar de eso, invité a todos a honrar su aniversario en la boda. Me encantaría que vinieras. Y luego, esta fue la parte que ella nunca haría. Les pregunté sobre sus propias vidas. El reemplazo de Rodilla de Rey, el jardín de Deb, el nuevo trabajo de Bri. Escuché. Los dejé hablar. Al final de la semana, entendí algo que cambió cómo me sentía al entrar en la recta final. Todo el método de mi madre era llegar a las personas primero y entregarles una versión en la que ella era la víctima. Pero una versión solo se sostiene si nadie ofrece una diferente. Así que ofrecí una diferente. Tranquila, amable, verdadera. Y se la ofrecí a la cara, no a sus espaldas. Y resultó que la verdad dicha sin calor es más pegajosa que una mentira dicha con lágrimas. No los estaba ganando a todos. Pero podía sentir como el suelo bajo una docena de ellos se volvía firme. Bri era mía por completo. Dos de los primos más jóvenes, Ray, que estaba avergonzado de su mensaje de voz, y Deb. Deb estaba en algún lugar en el medio ahora. Dividida entre 56 años de obedecer a su hermana y algo nuevo. Algo que yo había plantado con una llamada telefónica tranquila sobre sus tomates. Mi madre también sintió que el suelo se movía. Y un sistema meteorológico, cuando empieza a perder la habitación, no se retira. Se expande. Fue a por la boda misma. Nora me llamó un lunes, y había un borde fino bajo su calma. Tu madre llamó a la posada esta mañana, dijo. Pidió hablar con quien estuviera coordinando el evento de la familia. Quería saber acerca de añadir un brindis a la recepción. Un tributo, dijo, a 30 años. El estómago se me cayó. Ella quiere dar un discurso en mi boda. Eso es lo que quería. Para poder levantarse en la recepción y convertirla en su aniversario en tiempo real. La voz de Nora se endureció exactamente 1 grado. Le dije que el horario lo establecía la pareja y que estaríamos honrados de tenerla como invitada. Ella pidió hablar conmigo de nuevo sobre la contribución de la familia a los gastos. Le dije que la única contribución que necesitábamos era que ella se sentara y estuviera feliz por ti. ¿Qué dijo a eso? Colgó. Nora dijo, Marisa. He dirigido esta posada durante 30 años. He sido anfitriona de novias cuyas familias las hicieron llorar en mi cocina. Conozco a este animal. No va a dejar de atacar esto desde afuera. Así que vamos a hacer que el interior sea hermético. Y vamos a hacerlo hoy. Lo hicimos. Bloqueamos el orden del evento. Le dijimos al proveedor de catering y al oficiante que cualquier cambio en el horario tenía que venir de Wes y de mí y de nadie más, sin importar el nombre que usaran o cómo lloraran. Nora lo puso en un correo electrónico con esa manera plana de posadera que no deja ninguna costura. Que forzar. Mi madre había intentado entrar por la puerta principal como coanfitriona. Y Nora había cambiado silenciosamente las cerraduras, no con ira, solo con competencia.
Que es una cosa que mi madre nunca, ni una sola vez, había sido capaz de manipular. Ese debería haber sido otro buen día. Luego llegó el domingo y mi madre organizó una cena. Me enteré por Bri, que estaba dentro, enviándome mensajes de texto desde el baño. Mi madre había invitado a la familia, a la mayor parte de mi lado, el núcleo leal, a una cena familiar en la casa. No me había invitado a mí. Ese era el punto de la misma. Era una habitación de la que estaba excluida a propósito para que ella pudiera recordarles a todos lo que se sentía estar en su círculo y lo que parecía estar fuera de él. Bri me dio el resumen jugada por jugada en fragmentos. Está haciendo todo un discurso, el amor de una madre. El tío Rey no dice nada. Luego les pidió a todos que se mantuvieran unidos a la familia este sábado. 2 personas aplaudieron. Luego un rato después, una línea que leí 4 veces parada en el muelle en la oscuridad. Deb no aplaudió. Solo está sentada ahí mirando su plato. Nunca la he visto no aplaudir a tu mamá. Me quedé con eso. Mi madre había construido la cena como una prueba de lealtad. Una habitación diseñada para hacer que todos sintieran el costo de elegirme. Y mi tía más suave y obediente se había sentado en el medio de todo y, por primera vez en su vida, se había negado a actuar. No se había puesto de pie. No había peleado. Pero miró a su plato, y en esa familia. Mirar a tu plato mientras Diane dominaba la habitación era el tipo de no más ruidoso. Le envié un mensaje de texto a Bri con una palabra, gracias. Luego me guardé el teléfono en el bolsillo y miré el lago y algo en mí se asentó que había estado traqueteando durante semanas. Mi madre pensaba que todavía estaba añadiendo nombres a su columna. Lo estaba, pero había dejado de notar que la mía también había empezado a llenarse. No con personas que le había quitado a ella, sino con personas que silenciosamente, en privado, habían dejado de tener miedo. Esa fue la noche en que dejé de contar a quienes ella podría llevarse y empecé a contar a quienes no ¿Podía? Necesito darles una buena noche porque la historia también las tuvo. Y porque creo que necesitan respirar tanto como yo. 2 semanas antes de la boda, la familia de Wes organizó una cena en el muelle sin motivo alguno. Sus tíos asaron demasiado pescado. Sus primos trajeron un altavoz y pusieron música de 3 décadas diferentes y discutieron sobre todo. ¿Ello? Nora me obligó a sentarme en la cabecera de la mesa y cuando intenté levantarme para ayudar a recoger, me puso una mano en el hombro y dijo, esta noche no. Esta noche eres la invitada de honor. Y vas a odiar cada segundo de ello. Y me reí hasta que me dolieron las costillas. En un momento, el abuelo de Wes, de 91 años, casi sordo, afilado como cristal roto, se inclinó hacia mí y dijo, te estás casando con una familia ruidosa. ¿Estás segura? Y miré a lo largo de esa mesa de personas hablando todas a la vez, nadie llevando la cuenta. Nadie organizándose alrededor de nadie, y dije, nunca he estado más segura de nada. Asintió como si yo hubiera pasado una prueba. Caminé hasta el final del muelle después, de la manera en que siempre lo hacía, y esta vez no lloré. Simplemente me quedé allí y dejé que fuera mío. Esa es la cosa que mi madre nunca podría llevarse. Sin importar cuántos teléfonos usara, podía hacer que la familia fuera costosa. No podía hacer que este muelle fuera menos cálido bajo mis pies. Me aferré a esa noche. Iba a necesitarla porque 4 días después, mi madre me llamó con dulzura. Así supe que debía tener miedo. Cuando Diane se pone suave, no es una tregua. Es una trampa con mejor iluminación. Marissa, cariño, dijo, cálida como un edredón. Odio cómo se ha puesto esto. Déjame invitarte a almorzar. Solo nosotras. Las chicas. Sin agenda. Extraño a mi hija. Cada célula de mi cuerpo sabía que no debía. Fui de todos modos. Quiero que entiendan por qué. Porque puede que ustedes también hubieran ido.
Porque en el fondo, ese deseo de las 3 de la mañana todavía estaba en mí. Ese en el que ella finalmente solo quiere ser mi mamá. Lo hizo colgando y yo mordí de la manera en que había mordido 1000 veces. Había elegido un buen restaurante. Pidió vino al mediodía. Durante 20 minutos, fue encantadora. Preguntó sobre el vestido, las flores, si estaba nerviosa, y sentí que me ablandaba. Sentí que la vieja esperanza levantaba la cabeza, y odié lo mucho que quería que fuera real. Luego dejó su copa y alcanzó mi mano a través de la mesa y pronunció el verdadero propósito de él. Almuerzo. He estado pensando, dijo, con los ojos ya brillando a la señal. ¿Qué tal si solo digo unas pocas palabras en tu recepción? La bendición de una madre. Y llamaremos a todo el asunto una celebración de ambos. De la manera en que decía tu dulce invitación. ¿No curaría eso todo? No arreglaría simplemente. Todo. Ahí estaba. Nora había cerrado la puerta principal con llave. Así que mi madre había venido a almorzar para que yo misma abriera la cerradura. El brindis de tributo. El que le permitiría levantarse en el medio de mi boda y hacer la suya frente a todos. En vivo con un micrófono envuelto en el papel más suave posible. La bendición de una madre. Curaría todo. Miré el hermoso y practicado rostro lloroso de mi madre. Y me obligué a hacer la cosa más difícil que he hecho jamás. Que fue mantener mi voz suave mientras decía que no. Te quiero, mamá. No habrá un discurso. Las lágrimas se detuvieron como un grifo. Por un segundo, vi lo que había debajo. No una madre herida. Algo plano y frío y calculador, tomándome la medida, recalculando la ruta. Luego, igual de rápido, la madre herida regresó, dolida ahora, ofendida, levantándose de la mesa. Ya ni siquiera sé quién eres, dijo lo suficientemente alto para 2 mesas cercanas. Te crié mejor que esto. Y me dejó con la cuenta y un restaurante lleno de extraños que acababan de ver a una madre ser abandonada por su fría hija. Una actuación pequeña y perfecta más. Montada para un público de personas que nunca sabrían la verdad. Conduje a casa desde ese almuerzo seca, y entendí que no habría paz que ella no controlara. Así que dejé de buscarla. La escena del restaurante hizo exactamente para lo que ella la había construido. Para la tarde siguiente, la versión que circulaba era que Diane se había acercado. Humilde y amorosa, ofreciendo bendecir la boda. Y su cruel hija se lo había arrojado a la cara en público. La iglesia oró más fuerte, la peluquería chasqueó la lengua. Y el terreno que había trabajado tan cuidadosamente para reafirmar empezó a ablandarse de nuevo. Porque una mentira con una escena fresca en ella siempre se siente más nueva que una verdad que la gente ya escuchó. Podía sentir a los invitados escurriéndose, no de la lista esta vez. Peor, hacia ese miserable medio en el que vendrían tal vez, pero vendrían sintiéndose culpables. Mirando a la puerta, medio preparados para que Diane estuviera sollozando en casa. Mi madre ya no necesitaba vaciar mis sillas. Simplemente necesitaba llenarlas con personas que se sintieran mal por estar en ellas. Y luego se llevó a Deb. Mi tía me llamó un viernes, y lo supe desde la primera sílaba. Su voz había vuelto al viejo registro. Pequeña, apologética, arrastrada por la corriente. Cariño, no puedo. Estaba llorando antes de terminar. No puedo ir. Lo sé. Sé lo que dije. Lo sé. Me senté allí en esa cena y no pude aplaudirle y lo decía en serio. Pero ella vino a mi casa anoche. Marissa. Se sentó en mi cocina durante 3 horas. Sacó a relucir a papá. Sacó a relucir cada vez que me he apoyado en ella desde que éramos niñas. Dijo. Si voy al lago, le estoy diciendo que 30 años no significaron nada. A Deb se le cortó la respiración. Tengo 62 años y tengo que vivir en esta familia después del sábado. Tú puedes volver a conducir a tu lago. Yo no. Lo siento.
Lo siento muchísimo. Lo siento mucho. Aquí está la cosa de la que estoy más orgullosa en toda esta historia, y es la cosa más pequeña. No peleé con ella. No la hice sentir culpable. No le hice a Deb lo que mi madre les hace a todos. Hacer que su amor sea costoso. Tía Deb, dije. ¿Te quiero? No me debes una explicación y las puertas están abiertas si algo cambia justo hasta las 4, pero si no lo hace, estamos bien. ¿Me oyes? Estamos bien. Lloró más fuerte ante eso, lo cual entendí. Nadie en nuestra familia la había dejado escapar sin problemas antes. La amabilidad era la única arma que Diane nunca nos había enseñado a ninguno de nosotros para sobrevivir. Luego colgué y me senté en el muelle y me permití sentirlo porque Deb no era una línea en una hoja de cálculo. Deb era la tía que me enseñó a hornear, que me pasaba billetes de 20 en la escuela secundaria, que había mirado a su plato. Perderla dolía de una manera que perder a las señoras de la iglesia nunca podría. Mi madre había metido la mano en el punto suave exacto y había tirado, y funcionó. Y odié que funcionara. Durante aproximadamente una hora sentada allí, creí que iba a lograrlo. Reducir todo el asunto de nuevo a esa habitación vacía número 1, un pariente a la vez. Y dejarme casada frente a extraños. Colgué con Deb y taché su nombre con lápiz, no con bolígrafo. Porque alguna parte de mí no estaba lista para creerlo. Esa resultó ser la cosa más inteligente que hice en todo el verano. Luego mi abuela condujo hasta el lago. Vivian se presentó un miércoles en un auto que era más viejo que mi hermano. Y caminó lentamente por el muelle, con una mano en la barandilla, tomando la medida del lugar que su nieta había elegido. Al final del muelle, se detuvo y miró hacia la posada durante mucho tiempo. No solo está peleando contra tu boda, dijo Nana finalmente. ¿Entiendes que está peleando contra esto? Asintió hacia el agua, el cedro, las ventanas iluminadas. Encontraste una familia que no funciona a base de miedo. Esa es la cosa que ella no puede perdonar. Hace que la suya se vea como lo que es. Luego abrió su bolso, sacó una pequeña bolsa de terciopelo, suave por los años. Y la puso en mis manos. Perlas, un hilo simple, cálidas y ligeramente irregulares, el broche desgastado y suave. Mi madre usó estas el día que me casé con tu abuelo, dijo. Yo las usé el día que me casé con él hace 61 años. Cerró mis dedos sobre ellas. Diane las rechazó para su propia boda. Dijo que se veían viejas. Quería todo nuevo. Una pausa. Las usarás el sábado. Y cuando llegue el momento. ¿Recuerdas que han estado en los cuellos de las mujeres de esta familia durante 100 años? ¿Y ninguna de nosotras necesitó nunca una fiesta para probar que importábamos? Sostuve esas perlas y no lloré porque por fin estaba aprendiendo que no llorar frente a las personas que te aman es su propio tipo de soledad y estaba cansada de eso. Nana, dije, ¿qué pasa en septiembre? Ella sonrió, pero sacó la cabeza. Todavía no. ¿Sabrás cuándo? La última semana corrió en 2 relojes y podía sentirlos a ambos. En uno, el bueno. La boda se hizo real de 100 pequeñas maneras. El proveedor de catering confirmó la cantidad. 110 ahora. Casi el doble de lo que mi madre me había dejado en su punto más bajo. Las habitaciones se llenaron con primos de fuera de la ciudad. Nora repasó conmigo el orden del evento 2 veces, y ambas veces lo terminó de la misma manera. ¿Y si alguien intenta cambiar una palabra de esto en el día? Tendrán que pasar por encima de mí primero. Lo decía como consuelo. Era en el otro reloj. Mi madre seguía moviéndose. Había perdido a la familia en mi cara. Así que ahora buscó a la única persona con la que no había intentado todavía. Fue a por Wes. Él no me lo dijo de inmediato. Esa es la única cosa que hizo en 3 años por la que alguna vez estuve enojada. Y lo perdoné en menos de 1 minuto porque entendí por qué.
Ella lo había llamado un miércoles al trabajo desde un número que él no conocía. Dulce al principio, luego cuidadosa. Luego, cuando lo dulce no lo movió, fue al grano. Él finalmente me lo contó en el muelle a 5 días, dándole vueltas y vueltas al teléfono en sus manos. Ella dijo, no sé con qué me estoy emparentando. Él dijo, ella dijo que tú llevas la cuenta. Que aíslas a la gente. Que algún día será mi familia la que esté en la mira, mi madre. Y que debería preguntarme si quiero pasar mi vida manejándote. Miró hacia arriba. Ofreció suavizar todo si movíamos la boda al domingo. Dijo que se aseguraría de que mi familia fuera recibida adecuadamente una vez que yo demostrara que entendía cómo funciona esta familia. Sentí la vieja gota fría caer a través de mí. Había intentado comprar a mi prometido con la promesa de paz y amenazarlo con la historia de que yo era el problema, todo en una sola llamada telefónica. Fue, debo admitirlo, un movimiento impresionante. Había encontrado la única puerta a mi vida que no pasaba por la familia que ya había perdido. ¿Qué dijiste?, pregunté. Wes casi sonrió. Dije, Diane. He visto a tu hija mantenerse tranquila y amable durante 6 semanas mientras intentabas vaciar su boda. Si eso es ella llevando la cuenta, aceptaré toda una vida de ello. Se encogió de hombros. Luego le dije que el horario estaba fijado, y colgué. Y me sentí enfermo durante 2 días porque no quería darte una cosa más que cargar esta semana. Le quité el teléfono de las manos, lo dejé a un lado y le sostuve ambas. Aquí está lo que esa llamada me dijo. Y es la cosa que quiero que sostengan al entrar en la recta final. Mi madre no estaba peleando por un aniversario. Nunca había estado peleando por un aniversario. Estaba peleando por el hecho de que yo había encontrado a una persona y a una familia y a un lago que ella no podía dirigir. Cada movimiento que había hecho, la fiesta, los susurros, la iglesia, el almuerzo, y ahora esto. Era el mismo movimiento. Recuperar el centro. Ser el sol. Asegurarse de que ninguna habitación en ningún lugar pudiera ser cálida sin su permiso. Y finalmente se había quedado sin personas a las que llamar. Lo había intentado. Las tías, los tíos, los primos, el pueblo, mi hermano, mi abuela, mi prometido. Le había contado cada versión de la historia a cada persona que había escuchado. Y uno por uno, habían escuchado la verdadera en mi cara, y la verdadera se había mantenido. Ese es el extraño poder que quiero que entiendan. Porque no es del tipo que aparece en estas historias. No tenía un documento. No tenía un recibo. No tenía una trampa. Todo lo que tenía era que le dije la verdad de forma sencilla a la cara a todo el mundo durante 6 semanas y me negué a pelear sucio con ella incluso cuando me costó. Y resultó que ese era un muro que ella no podía esquivar porque la única herramienta que tenía era una mentira. Y una mentira necesita la oscuridad. Y yo había dejado de darle alguna. La única persona que quedaba que no había jugado completamente su mano era Nana. Y Nana sostenía a septiembre, fuera lo que fuese septiembre, cerca de su pecho. Esperando un momento que yo aún no podía ver. Debería haberme sentido lista. Las perlas estaban en mi mano. Los invitados venían. La línea se había mantenido. Y fue exactamente entonces cuando mi madre jugó la única carta que le quedaba. Llegó el jueves por la noche, 36 horas antes de la boda. La prima Bri me llamó y estaba llorando. Marissa, tu mamá acaba de llamar a la mitad de la familia. Les está diciendo a todos que no va a venir. ¿A la boda? Me quedé muy quieta. De acuerdo. No. No entiendes lo que está diciendo. Está diciendo que la desinvitaste. Está diciendo que le dijiste que no era bienvenida, que elegiste a la familia de Wes por encima de la tuya. Y que pasará el sábado sola en casa en su 30 aniversario porque su única hija la desechó. La voz de Bri se quebró. Le está diciendo a la gente que no la hagan elegir.
Está diciendo que una verdadera familia no la haría pasar por esto. Y la gente está, Marissa. La gente está dudando de nuevo. Tía Deb no sabe qué hacer. 2 de los tíos me acaban de enviar mensajes preguntando si es verdad. Ahí estaba, el último movimiento. El que nunca vi venir porque era mucho más feo que cualquier cosa que hubiera imaginado. No podía llevarse a mis invitados compitiendo. Así que se los llevaría por medio del duelo. Se había elegido a sí misma como la madre abandonada. Llorando sola mientras su cruel hija bailaba en el lago. Y lo había construido para que cualquiera que viniera a celebrarme sintiera que estaba pasando por encima de su cuerpo para hacerlo. Colgué con Bri y caminé hasta el final del muelle y me senté en la oscuridad. Y por un rato, no pensé en estrategia en absoluto. Porque aquí está la cosa. No me había permitido sentir a través de 6 semanas de movimientos y contramovimientos. No quería ganar. Quería que ella viniera. Esa es la parte debajo de todo ello. La parte que había enterrado tan profundamente que había olvidado que soportaba carga. Cada cosa inteligente que había hecho, la línea, las perlas, las fotografías. Me había dicho a mí misma que era para proteger el día. Pero sentada en ese muelle a 36 horas, finalmente le dije la verdad en voz alta al agua. Solo quería que ella quisiera estar allí, no que dirigiera el día, no que fuera el sol. Solo que se sentara en una silla, y me viera casarme con un buen hombre y se alegrara. Y ella preferiría sentarse en casa y llamarse a sí misma abandonada antes que darme eso. Preferiría ser la tragedia que la madre. Había pasado toda mi vida creyendo que si finalmente hacía todo bien, me mantenía tranquila. Me mantenía amable, no peleaba sucio, la honraba incluso mientras ella venía a por mí. Eventualmente ella me elegiría de vuelta. Las perlas estaban en mi mano, y entendí por fin que ella no lo haría. Ni el sábado, ni en septiembre, ni nunca. Algunos duelos solo puedes sentirlos una vez que has dejado de tener esperanza. Sentí ese hasta el fondo. Wes me encontró ahí afuera una hora después. No intentó arreglarlo. Simplemente se sentó. Y después de un rato, dijo, ¿sabes cuál es la diferencia entre su fiesta y nuestra boda? ¿Qué? La gente tiene que ser obligada por la culpa a ir a la suya. Están luchando para llegar a la nuestra. Me chocó el hombro con el suyo. No está en duelo por una hija, Risa. Está en duelo por un público. No le entregues el tuyo. Miré las perlas en mi mano, pálidas en la oscuridad. Todavía no sabía si la familia resistiría. No sabía quién entraría el sábado y quién se quedaría en casa por culpa o miedo o 30 años de hábito. Mi madre había convertido mi boda en un referéndum sobre si yo la había abandonado. Y no tenía forma de responderlo antes de que se abrieran las puertas. Intenté dormir y no pude. Así que, un poco antes de la medianoche, hice la cosa que había estado evitando toda la semana. Abrí la hoja de cálculo de confirmaciones y la miré toda a la vez, 110 líneas verdes. Luego me obligué a imaginar el árbol telefónico de mi madre corriendo durante la noche. A ella sentada en su cocina interpretando a la madre abandonada por la línea. Y observé en mi mente cómo el verde empezaba a volverse gris de nuevo por la mañana. Mi teléfono se iluminó. Bri, un mensaje de texto enviado a las 11:52. Cualquier cosa que esté diciendo esta noche. Ya he devuelto la llamada a 9 personas. ¿Vienen? Deb no contestó. Pero los demás son sólidos. Vete a dormir. Yo me encargo de los teléfonos. 29 años y mi prima se había designado a sí misma como la guardia nocturna para que yo pudiera descansar antes de mi propia boda. Lo leí 2 veces y algo en mi pecho se destensó ligeramente. Luego a la medianoche sonó el teléfono. No un mensaje, una llamada. Nana. ¿Estás despierta?, dijo. No era una pregunta. Por supuesto que lo estás. Nana. Está llamando a todos de nuevo.
Todo el asunto de la madre abandonada. Creo que voy a perderlos para la mañana. Hubo un silencio largo y sostenido. Del tipo que solo las personas muy ancianas pueden sostener sin que se sienta vacío. Déjame decirte algo sobre tu madre, dijo Nana finalmente. Tiene un solo movimiento. Ha tenido un solo movimiento en toda su vida. Hacer que la habitación tenga miedo de perderla. Y funciona hasta el segundo en que alguien deja de tener miedo. Tú te detuviste hace 6 semanas. Deb se detuvo en esa cena. Day se detuvo cuando leyó tu tarjeta. Uno a la vez. El miedo se ha estado filtrando de esta familia todo el verano. Y tu madre no puede oír cómo se va porque ni una sola vez en su vida ha escuchado a una habitación en la que no estuviera parada en el medio. Una pausa. Ella va a llamar toda la noche. Y por la mañana. La mayoría de ellos todavía se subirán a sus autos porque les diste algo que ella nunca les dio. Les diste una forma de amarte que no les costó su dignidad. No dije nada. No pude. Vete a dormir, cariño, dijo Nana. Y por la mañana, usa las perlas. Yo me encargaré del resto cuando llegue el momento. Ahí estaba de nuevo. Cuando llegue el momento. Todavía no sabía a qué se refería, pero colgué y me acosté. Y por primera vez en 6 semanas. Dormí un poco porque 2 mujeres de mi familia me acababan de decir con 2 voces diferentes la misma cosa. Yo me encargo de los teléfonos. Yo me encargaré del resto. Ya no estás sola en esta casa. Me fui a la cama sin saber si me casaría en una habitación llena o en una vacía. Y a las 7 de la mañana siguiente, la mañana de mi boda, sonó mi teléfono. Era mi padre. No me había llamado ni una sola vez en 6 semanas. Marisa, dijo. Su voz era extraña. Baja. Tu madre viene hoy. El alivio me golpeó primero. Luego escuché el resto de ello en su silencio. Papá, ¿viene a celebrar o viene a hacer algo? Una larga pausa, la más larga de mi vida. Solo prepárate, dijo, y colgó. Quiero decirles que dormí. No lo hice. Observé el techo de la habitación 6 pasar de negro a gris a dorado. Y en algún punto de eso, hice las paces con la posibilidad de un césped vacío. Aquí está lo que decidí antes de que el sol saliera por completo. Si venían 40 personas, me casaría con Wes frente a 40. Si venían 4, me casaría con él frente a 4. Mi madre había pasado 6 semanas intentando que el tamaño de la habitación fuera la medida de mi valor, y yo había terminado de dejar que ella estableciera ese tipo de cambio. Revisé mi teléfono una vez a las 6 y odié haberlo revisado. Nada de mi madre, nada de Deb. La marca de lápiz junto al nombre de Deb todavía estaba allí en mi cuaderno, gris e indecisa. Y me quedé en la oscuridad y dejé que fuera lo que era. Puedes amar a alguien y aún así dejar que te falle. Había aprendido al menos eso. A las 8, alguien llamó a la puerta de la habitación 6. La abrí en bata, a medio peinar, esperando a Nora con café. Era Deb. Estaba en el pasillo con su vestido verde. Con las llaves del auto aún en la mano y los ojos ya húmedos. Había conducido antes del amanecer. Descubrí más tarde que había salido de su casa a las 5:30 en la oscuridad a propósito. Antes de que mi madre despertara. Antes de que alguien pudiera sentarse en su cocina y tirar del lugar blando de nuevo. Salí antes de que ella pudiera llamar, dijo Deb, le temblaba la voz. Supuse que, si ya estaba en el lago a 3 horas de distancia. Ella no podría. No podría llegar a mí. He estado huyendo de esa mujer toda mi vida quedándome. ¿Qué? Resulta que simplemente puedes conducir. Se rió, húmeda y rota. He estado flotando a favor de la corriente 62 años. Marisa. Quería estar aquí cuando cambiara la corriente. Jalé a mi tía hacia la habitación y la abracé mientras lloraba.
Y no le dije, te lo dije. Y no la hice pagar por la llamada telefónica del viernes porque esa no era quien yo iba a ser. Ese es todo el punto de todo esto. No tienes que convertirte en la cosa que te crió. Luego Deb se secó la cara, se alisó el vestido y dijo, ahora. ¿Dónde están las flores? No voy a conducir 3 horas para quedarme de pie inútil. Y bajó a hacer un escándalo con los arreglos como si la hubieran contratado para ello. Porque así era como Deb amaba a las personas, con sus manos, silenciosamente donde contaba. Borré la marca de lápiz. Con bolígrafo, escribí vino. Wes me encontró unos minutos después, a medio vestir y deshecha. Y no me preguntó qué me pasaba porque podía ver que no era el tipo malo de deshecha. Simplemente sostuvo mis 2 manos y dijo, sea lo que sea que entre por esas puertas hoy, ella. ¿Una escena? Nada en absoluto. Todavía te vas a casar conmigo a las 4. Esa parte no se somete a votación. Apoyé mi frente en la suya y respiré, y por un minuto todas las 6 semanas se quedaron en silencio. Todavía había una pregunta flotando sobre toda la mañana. La que mi padre había plantado a las 7 con 3 palabras y un tono demarcado. Tu madre viene hoy. ¿Viniendo como qué? No lo sabía. Y decidí estando allí con Wes que no iba a pasar la mañana de mi boda preparándome para ella. Si venía como una tormenta, me encontraría con la tormenta a las 4, casada. Con 100 personas a mis espaldas. No antes. Luego los autos empezaron a llegar. Nora vino a buscarme un poco después de las 9. No quiso decirme nada. Simplemente me tomó de la mano y me acompañó a la ventana al final del pasillo de arriba. La que mira hacia el césped y las filas de sillas blancas junto al agua. El estacionamiento estaba lleno. ¿Lleno? Y los autos seguían entrando desde la carretera del condado, una línea lenta y brillante de ellos. Tía Deb con un vestido verde. Haciendo un alboroto con las flores como si la hubieran contratado para ello. El tío Ray, que ya estaba sudando a través de su camisa, abrazando a un primo. Bri corriendo por el muelle con un portapapeles, habiéndose designado a sí misma a cargo de todo. El ruidoso e imperfecto enredo de décadas de mi familia caminando hacia el lago en lugar de alejarse. De él. Conté las sillas a medida que se llenaban. Había dejado de poder respirar alrededor de los 30. Para cuando ya solo quedaba espacio para estar de pie en la parte de atrás. Tenía la mano apoyada plana contra el cristal como si pudiera mantener el momento inmóvil. Ella había querido mis sillas vacías. Todas y cada una de ellas estaban llenas y más gente estaba de pie detrás de ellas. Y ni una sola de esas personas había venido porque fueron obligadas por la culpa. Vinieron porque una fotografía de un muelle al atardecer le ganó a una llamada telefónica sobre la queja de alguien. Cada vez, cuando el dolor es falso y la alegría es real. 2 asientos permanecieron vacíos. 2 de los primos de mi padre, los 2 más cercanos a mi madre. Los 2 que habían construido toda su vida social alrededor de mantenerse en su lado bueno. Me di cuenta de ellos y luego los dejé ir. No los consigues a todos. No se supone que lo hagas. Nana subió a ayudarme a vestirme. Me abrochó las perlas en la nuca ella misma, sus viejos dedos lentos con el broche gastado. Y cuando se asentaron frías contra mi clavícula, me giró hacia el espejo. Ahí lo tienes, dijo, 100 años de mujeres que no necesitaron permiso. Encontró mis ojos en el cristal. Tu madre cree que una habitación llena de gente es amor. No lo es. Amor es quien abrocha el collar. Recuerda eso hoy, pase lo que pase. Su mandíbula se tensó ligeramente. Y algo va a pasar. Conozco a esa mujer desde hace 58 años. No se perderá una habitación llena. ¿Ella? Vendrá a por ella. Papá llamó, dije. Dijo. Dijo que ella viene. Me dijo que estuviera lista. Los ojos de Nana se afilaron. ¿Lo hizo? Algo se movió en su rostro. Sorpresa.
Y luego un destello de algo que era casi como esperanza. Bueno, entonces todos estaremos listos. Faltando un cuarto para las 4, formada en la parte superior del muelle con mi ramo. Faltándome una dama de honor, escuché neumáticos en la grava. Todo mi cuerpo se tensó. Pensé, ella, ahora. Por supuesto que ahora. No era ella. Era Katie. Corriendo a medias desde el estacionamiento con el vestido de dama de honor que yo había colgado en la habitación 6. Con el rímel ya arruinado, el dobladillo en un puño para no tropezar. Derrapó hasta detenerse frente a mí, sin aliento, aterrorizada y gloriosa. Me subí al auto, dijo, jadeando. Llegué hasta el camino de entrada de mi mamá y me di la vuelta. No me importa lo que tenga que escuchar en el Día de Acción de Gracias. No me voy a perder esto. Se secó la cara. Mi lugar todavía. ¿Todavía? Ponte en la fila, dije, y se me quebró la voz al decirlo. Siempre has tenido un lugar. Se colocó a mi lado, todavía llorando, todavía riendo, y me apretó las manos tan fuerte que dolió. Más abajo en la fila. Bri soltó un grito que no era en absoluto apropiado para una procesión nupcial y absolutamente perfecto para esta. Mi madre había pasado 6 semanas enseñándole a mi familia que amarme les costaría. Y aquí estaba Katie, que había hecho todos los cálculos hasta el camino de entrada de su madre y había regresado de todos modos. Esa es la cosa acerca de un precio. Alguien finalmente decide que tú lo vales. Y una vez que una persona lo decide en voz alta, el hechizo se rompe para todos los que observan. Me casé con Wes a las 4 en el césped del muelle. Con Sparlaque volviéndose dorado a nuestras espaldas y 110 personas en sillas pensadas para 60. No voy a darles toda la ceremonia. Nos pertenece a nosotros. Pero les daré un pedazo. Cuando el oficiante preguntó quién nos apoyaba en este matrimonio, la vieja frase. La de donde se supone que la familia murmura, nosotros lo hacemos. Todo mi lado de la familia se puso de pie. Todos ellos a la vez. De Vire y Bri y los tíos y primos que había visto volverse grises en una hoja de cálculo y luego verdes de nuevo, todos de pie. Y el sonido que hicieron no fue un murmullo. Fue fuerte. Sentí las perlas en mi garganta, y entendí a qué se referían Ana. Esta era la habitación eligiéndome a mí, no porque me tuvieran miedo, sino porque querían hacerlo. Había pasado toda mi vida midiendo el amor de la manera en que mi madre me enseñó a medirlo. Por quién llenaba la habitación y hacia qué dirección miraban. Estando de pie en ese muelle, finalmente entendí que había tenido la regla al revés. Nunca fue el tamaño de la multitud. Fue el hecho de que ni una sola persona que estaba de pie había sido obligada por la culpa a estar allí. Cada uno había hecho su propia aritmética silenciosa, la peluquería, los bancos. Los días de acción de gracias por venir, y decidió. Uno a la vez en la privacidad de sus propios corazones, que yo valía el costo. Wes dijo sus votos primero, luego yo dije los míos, y mi voz se mantuvo firme todo el tiempo. Lo cual me sorprendió porque había llorado en cada ensayo. Pero no lloras cuando finalmente te sientes a salvo. Simplemente respiras. Lo miré y dije la última línea que había escrito en ese pequeño escritorio en la habitación 6. Semanas atrás. En una noche en la que pensé que podría estarme casando con él frente a un césped vacío. Eres la primera persona que alguna vez dejó que un día fuera mío. Voy a pasar el resto de mi vida dejando que los días sean nuestros. Pensé que ese era el pico del día. Pensé que la parte difícil había quedado atrás. Nos movimos a la casa para botes para la recepción cuando el sol cayó. Guirnaldas de luces, mesas largas, el olor del lago entrando por las puertas abiertas. El padre de Wes golpeó su copa para comenzar los brindis. Nora fue la primera y nos hizo llorar a todos. Bri fue la segunda y nos hizo reír a todos. Luego se levantó el tío Ray. Y yo no esperaba eso.
Y lo vi sacar a tientas una tarjeta de cartulina doblada del bolsillo de su traje con sus manos grandes y sudorosas. No soy bueno en esto, dijo. Así que seré breve. Me miró a lo largo de la mesa. Hace 3 semanas le dije a esta niña que celebraría con ella en otro momento. Tenía mis razones. Eran malas y eran las razones de alguien más, y dejé que fueran las mías porque era más fácil. Se aclaró la garganta con fuerza. Conozco a Marissa desde que nació. Ni una sola vez en su vida le ha pedido a esta familia que la elijan a ella por encima de alguien. Esta es la primera vez y simplemente Estoy realmente contento de haber conducido hasta aquí. Levantó su copa y la voz se le quebró en la última palabra. Por no estar más a favor de la corriente. Toda la casa para botes se lo devolvió, por no estar más a favor de la corriente. Deb, 3 asientos más allá, hundió el rostro en su servilleta. Miré alrededor de esa habitación a las guirnaldas de luces y las mesas llenas y los rostros. Los que se habían vuelto grises en una hoja de cálculo y se habían vuelto verdes de nuevo. Los que habían conducido al amanecer. Los que finalmente, después de décadas, habían decidido que ser amable valía el costo de que hablaran de ellos en la peluquería. Mi abuela estaba sentada en la mesa principal con las manos entrelazadas, observando todo con una pequeña y feroz satisfacción. Como una mujer que había esperado 50 años para ver a su familia elegir la dirección cálida. Una vez me miró a los ojos desde el otro lado de la habitación. Miró deliberadamente hacia las puertas de la casa para botes y luego de nuevo a mí. Lista, decía esa mirada, cuando sea que ella venga. Todavía no entendía qué tan lista estaba Nana. Lo haría porque me permití creer durante unos 20 minutos durante la cena y el baile que ella no vendría en absoluto. Que la advertencia de mi padre había sido sobre el dolor y no sobre el teatro. Que tendría todo el día limpio. Debería haberlo sabido. Un sistema meteorológico no se pierde la habitación más grande del año. Y luego, sobre el agua, escuché puertas de auto. No una, varias. El portazo particular de personas que llegan con un propósito. Mi madre entró por las puertas de la casa para botes a las 6:20 con un vestido plateado hasta el suelo claramente comprado para una fiesta diferente. Con mi hermano Cole un paso detrás de ella y mi padre un paso detrás de él luciendo como un hombre. Caminando hacia su propia sentencia. Se detuvo justo dentro de las puertas y esperó de la manera en que siempre esperaba que la habitación se organizara a su alrededor, porque durante 30 años siempre lo había hecho. Dejé mi copa. Las perlas estaban cálidas ahora contra mi piel, y vi a mi madre escanear la casa para botes. Asimilar las mesas llenas y las guirnaldas de luces y las 110 personas que se suponía que debían estar en su fiesta. Y la vi decidir en tiempo real quemarlo todo de todos modos. Bueno, dijo. Y su voz llegó a todos los rincones de la manera en que la había entrenado para hacerlo a lo largo de una vida de habitaciones. No iba a venir. Realmente no, una madre solo puede aguantar cierta cantidad. La casa para botes se quedó en silencio. Ahora tenía la atención de todos. Tenía la mía. Y me di cuenta de que había entrado con un discurso. La última y más grande actuación de la madre abandonada. Y estaba a punto de darlo frente a cada persona que yo amaba. He pasado 30 años poniendo a esta familia primero, dijo mi madre. Con una mano apretada contra el pecho. ¿30 años? Y este es mi agradecimiento. Ser reemplazada. Pasar mi aniversario siendo hecha sentir como una extraña en la boda de mi propia hija. Mamá. Lo dije en voz baja. Solo su nombre. Pero lo dije de pie y la habitación me escuchó elegir hablar. Se volvió hacia mí con ojos húmedos que no le habían costado nada. Marissa. Solo vine a decir adiós. Ya que has dejado tan claro que no hay espacio para mí. Esta era la trampa por última vez. Si me enojaba, le daba la razón.
La hija cruel. La habitación fría. Si suplicaba, le entregaba el centro. Lo había construido para que todas las puertas condujeran de vuelta a ella. Así que no tomé ninguna puerta. Le dije la verdad, de manera plana y calmada, a toda la habitación. Estabas invitada. Mamá. Tu nombre está en la invitación en letras doradas. Honramos tus 30 años en los nuestros. Asentí hacia las mesas. Cada persona aquí recibió una tarjeta pidiéndoles que celebraran tu matrimonio. No perdiste tú. Asiento. Lo rechazaste. Por medio segundo, la mitad de su rostro se desencajó porque era verdad. Y todos en esa casa para botes sostenían la misma tarjeta que lo demostraba. Luego se recuperó de la manera en que siempre se recuperaba. Esa tarjeta fue una humillación. Enterrar mi aniversario dentro de tu boda como una idea de último. Momento. ¿Crees que eso es honor? Me hiciste una nota a pie de página en mi propia celebración. Y fue entonces cuando la habitación empezó a volverse en su contra. No porque yo dijera algo, sino porque ella lo hizo. La tía Deb se levantó primero. Deb, que nunca había contradicho a su hermana en voz alta en 56 años. Le tembló la voz todo el tiempo, pero no se volvió a sentar. Diane, eso no es. Eso no es lo que pasó y lo sabes. Tragó saliva. Me llamaste. Me dijiste que le dijera que estaba abrumada. Me dijiste que dijera que ella quería posponerla. Ella nunca dijo eso. Tú lo hiciste. Las manos de Deb temblaban. Floté a favor de la corriente toda mi vida contigo. No lo haré hoy. No en la boda de esta niña. El silencio después de eso fue un tipo de silencio diferente. La boca de mi madre se abrió. El tío Ray se levantó antes de que pudiera llenarlo. Le dejé a esta niña un mensaje de voz hace 3 semanas diciéndole que celebraría con ella en otro momento, dijo Ray, y se lo dijo a la habitación, no a ella. ¿Sabes por qué? Porque me llamaste primero y me dijiste que ella había programado su boda a propósito para fastidiarte. Te creí. Te he creído durante 40 años. Diane. Estoy avergonzado de ello. Levantó la tarjeta crema de la mesa. Luego llegó esto y leí lo que ella realmente hizo, y conduje hasta aquí. Ola tras ola. Estaba parada en el medio de todo con la mano de Wes en la mía y no tuve que decir ni una palabra. Porque la historia que mi madre había pasado 6 semanas plantando estaba siendo arrancada de raíz. Una persona a la vez, frente a ella. Luego Bri se puso de pie. Y Bri tiene 29 años y nunca ni una sola vez le ha tenido miedo a Diane porque Bri creció observando. Desde la distancia segura de una prima. Tía Diane. Levantó la tarjeta crema. Le dijiste a todo el mundo que Marissa programó su boda encima de tu aniversario para lastimarte. Pero ella te preguntó en enero. Le dijiste que no había nada en la agenda. Lo sé porque ella me lo dijo ese mismo día. Emocionada porque habías dicho que sí. La barbilla de Bri estaba en alto. Tu aniversario es en septiembre. Todos en esta mesa mayores de 50 años estuvieron en la boda. Así. ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Olvidaste tu propio aniversario o inventaste uno? Un murmullo se movió a través de la casa para botes, bajo. El sonido de una habitación haciendo la aritmética que se había negado a hacer durante 6 semanas. Los ojos de mi madre recorrieron las mesas, contando de la manera en que siempre contaba. Y por primera vez en mi vida, la vi quedarse corta. Así que hizo lo que hace cuando los números se vuelven en su contra. Dejó de defenderse y fue a por mí. ¿Quieres hablar de enero? Se volvió hacia mí y su voz se elevó. Has sido dramática desde que eras una niña. Marissa. Siempre la víctima. Siempre poniendo a la familia en mi contra. ¿Sabes lo agotador que es tener una hija que lleva la cuenta? Estaba respirando con dificultad ahora. Te di todo.
Y has pasado toda tu vida haciéndome la villana en una historia en la que solo intentaba mantener a esta familia unida. Sentí que me zumbaban los oídos. Mis uñas estaban clavadas en mi palma. Debajo de la mesa. Mi rodilla temblaba de la manera en que lo hacía cuando era pequeña y ella se ponía así. Y había aprendido a quedarme quieta y esperar a que pasara. Pero no era pequeña, y había un collar de perlas de 100 años cálido en mi garganta. Y 110 personas a mi espalda, y de pie, iré de pie, y brí de pie. No me quedé quieta. Le respondí una vez en voz baja. Nunca he contado esta historia antes de esta noche. Mamá. A ninguno de ellos. Notarás que no necesitaron que lo hiciera. Dejé que eso calara. Esa es la parte que nunca entendiste. No los estaba poniendo en tu contra. Simplemente dejé de ser la única dispuesta a mentir por ti. La casa para botes se quedó tan en silencio que pude escuchar el lago. La boca de mi madre se movió. Y fue entonces cuando echó mano por última vez al arma más grande que le quedaba. Fue por lo último que tenía. Su voz bajó al registro que usaba cuando la calidez dejaba de funcionar. Más fría, más rápida. Ninguno de ustedes sabe lo que es dar toda su vida a una familia y ser descartada. Yo construí esta familia. Yo. Te casaste para entrar en ella, Diane, en septiembre, dijo la voz de mi abuela. No la había elevado. No lo necesitaba. Nana se levantó de su silla en la mesa principal, lentamente, con una mano en la madera. Y toda la casa para botes se quedó quieta para hacerle espacio. ¿Quieres hablar de tu aniversario? Los ojos de Nana eran directos, terribles y tranquilos. Así que hablemos de ello. Te casaste con Dennis el 14 de septiembre de 1996. Yo estuve allí. Yo hice la comida. Llovió y lloraste por la lluvia. Septiembre, Diane, no julio. Sentí que el suelo de todo el asunto se caía. Esto era lo que había estado guardando. Esto era septiembre. Tu 30 aniversario, continuó Nana. Es dentro de 2 meses. Nunca hubo una fiesta en esta fecha. Te inventaste una. Tomaste el único sábado que tu hija despejó hace 6 meses, y construiste una celebración encima de él. Y le dijiste una mentira a 60 personas para que dejaran sus sillas vacías. Lo dejó asimilar. Te he visto tomar el centro de atención en cada graduación, cada bautizo, cada funeral en esta familia durante medio siglo. Me quedé callada porque eres mi hija. Y esperaba que lo superaras. Tienes 58 años. No vas a superarlo. Así que voy a decir en voz alta la cosa que toda esta familia se ha tragado durante 30 años. Su voz nunca se elevó. ¿Basta? Nadie se movió. El lago golpeaba contra los pilares debajo de la casa para botes, y mi madre, acorralada por fin, sin una salida cálida ni una salida fría, hizo la cosa que nunca había hecho frente a un público. Perdió el control. Bien. Salió de ella como una bofetada. Bien. Sí, la moví. Por supuesto que la moví porque en el segundo en que se comprometió. Todo fue Wes, todo fue el lago. Todo fueron los Donnelly. ¿Alguno de ustedes preguntó que se sentía ser dejada de lado? Se iba a poner de pie frente a todos y convertirse en el centro de esta familia. ¿Y yo simplemente tenía que aplaudir? Su pecho se agitaba. Le di todo y ella se lo dio todo a extraños. Alguien tenía que recordarle a esta familia quién la mantiene unida. Ahí estaba. La verdad que había escondido bajo 6 semanas de lágrimas. No una esposa herida. Una mujer que no podía soportar que le aplaudieran un día menos que a su propia hija. Silencio. Toda la habitación lo había escuchado. Mi padre hizo un sonido. Lo miré y vi algo que nunca había visto en su rostro en 29 años.
No un acuerdo, no el eco de medio segundo. Estaba mirando a mi madre como un hombre que veía la forma de todo su matrimonio desde el exterior. Por primera vez. Diane, dijo, así debajo, destrozado. Ella se volvió hacia él. No te atrevas. Ustedes dos no. Él no dijo nada más. Pero tampoco se movió a su lado. Se quedó donde estaba, junto a las puertas, y por una vez en su vida. No resolvió el problema dándole la razón antes de que ella terminara la oración. La rebelión de mi padre fue pequeña y tardía, y fue la cosa más ruidosa que jamás había hecho. Mi hermano Cole miró alrededor de la habitación, haciendo la matemática que siempre hacía. ¿Dónde está el lado cómodo? ¿Quién está ganando? Y por primera vez en su vida, no pudo encontrarlo porque el lado cómodo había dejado de existir. Mi madre estaba parada sola en el medio de mi boda con un vestido plateado comprado para una fiesta. Que nunca existió. Mamá, dije. Y quiero que sepan que mi voz era suave porque finalmente entendí que no estaba hablando con un sistema meteorológico. Estaba hablando con una mujer pequeña y asustada que nunca en su vida se había sentido segura de que sería amada si no era el centro. Podrías simplemente haber venido. Una silla. Eso es todo lo que siempre quise. Podrías simplemente haberte sentado y haber sido mí. Mamá. Me miró fijamente durante un segundo. Creí ver que le afectaba. Luego se lo volvió a poner como un abrigo. Te arrepentirás de esto, dijo. Todos ustedes. Y se dio la vuelta y salió de la casa para botes hacia la oscuridad. Y mi hermano la siguió porque eso es quien él es. Y mi padre. Mi padre se quedó en la puerta y me miró, y la miró a ella retirándose por el muelle. Y me miró a mí de nuevo. Ve, le dije. Porque tenía que hacer su propia elección, y yo no iba a tomarla por él, y ya sabía cuál tomaría. Fue tras ella, pero primero se detuvo en la puerta. Y miró de nuevo hacia la habitación llena. Y dijo tan en voz baja que solo las mesas de adelante lo escucharon. Lo siento. Debí haberme puesto de pie hace 30 años. Y luego desapareció en la oscuridad tras su esposa. Por un momento, nadie en la casa para botes se movió. 110 personas conteniendo la respiración. Esperando de la manera en que habían esperado toda su vida a que el clima de Diane les dijera que sentir. Y luego la habitación hizo algo que nunca la había visto hacer. En su lugar, se volvió hacia mí. Nana se levantó de su silla, cruzó el suelo lentamente y se paró frente a mí. Extendió ambas manos viejas y tocó las perlas en mi garganta. Enderezándolas de la manera en que debió haberlas enderezado en su propia madre hace toda una vida. Ahí lo tienes, dijo, solo para mí. Ahí es donde pertenecen. Sus ojos estaban húmedos y firmes. He esperado 50 años a que alguien en esta familia dejara de tenerle miedo. No pensé que sería la más joven de nosotros. Debí haberlo imaginado. Presionó la palma de su mano plana sobre las perlas, sobre los latidos de mi corazón. Septiembre siempre fue la verdad. Solo necesitabas una habitación lo suficientemente valiente para escucharla. Mira lo que construiste. Mire. Wes tenía su mano en la parte baja de mi espalda. Deb estaba llorando en el hombro de Rey. Bri de alguna manera ya estaba rellenando las copas porque esa chica procesa el dolor a través de la logística. Katie estaba de pie en su vestido de dama de honor rescatado con la barbilla en alto. Nora le estaba diciendo en voz baja a la banda que empezara de nuevo. 110 personas en una habitación construida para 60. Negándose a dejar que la salida de mi madre fuera la última cosa que sucediera en mi boda. El DJ encontró una canción. Alguien se rió tentativamente y luego alguien más. Y luego toda la casa para botes exhaló a la vez y recordó que era una fiesta. Wes tomó mi mano y me tiró hacia la pista y la habitación se cerró de nuevo a nuestro alrededor. No alrededor de una silla vacía, no alrededor de una tormenta en la cabecera de la mesa.
Alrededor de nosotros dos y el lago y una noche que ya había decidido cómo iba a terminar. Si alguna vez has tenido que dejar de esperar a que un padre te elija. Si alguna vez has dejado a un lado esa esperanza y has sentido tanto el dolor como la libertad de ello al mismo tiempo, respira conmigo ahora mismo. Ese dolor específico no es solo tuyo. Miles de nosotros estamos sentados en él esta noche. Puedes contarme el tuyo en los comentarios o simplemente puedes sentarte con él. Cualquiera de las dos cosas es suficiente porque esto es lo que quiero que veas sobre ese momento en la casa para botes. No lo gané. Nadie te entrega un trofeo por esto. Mi madre salió a la oscuridad, todavía creyendo que ella era la herida. Y lo creerá hasta el día de su muerte. Y ninguna invitación en tinta dorada iba a cambiar eso jamás. Lo que obtuve no fue una victoria sobre ella. Lo que obtuve fue una habitación llena que se mantuvo llena después de que ella se fue. Bailamos hasta la medianoche. El padre de Wes le enseñó a mi tía Deb un terrible paso de swing. Y se rió tanto que tuvo que sentarse. Bri atrapó el ramo e inmediatamente pareció aterrorizada. El lago se volvió negro y las guirnaldas de luces resistieron y nadie, ni una sola vez, se organizó alrededor de una silla vacía. Mi madre siguió adelante con su fiesta al día siguiente. Había reservado un salón para 60, y por lo que escuché, vinieron 11 personas. En su mayoría los dos primos que se habían saltado mi boda y un puñado de sus amigas de la iglesia, que no habían escuchado la historia completa. Bri, que no le debe lealtad al silencio, me dijo más tarde que mi madre había preparado un discurso. Uno largo, sobre el sacrificio y la ingratitud y todo lo que ella había dado. Se lo dio a 11 personas en un salón construido para 60. Y luego les dijo a todos que yo lo había arruinado. Solía pensar que una historia así me destriparía. No lo hizo porque finalmente entendí que el discurso nunca me había necesitado en él. Yo era solo la última razón. Si no hubiera sido la boda, habría sido otra cosa. Siempre hay otra cosa para una persona que necesita que la habitación mire hacia una sola dirección. Mi padre me llamó 9 días después a solas. Podía notarlo por el silencio detrás de él. No voy a fingir que hice lo correcto contigo, dijo. Brindé por ella. La llamé lista. Cargaré con eso. Una pausa. No sé cómo estar casado con tu madre y ser un buen padre para ti al mismo tiempo. Nunca aprendí. Tengo 60 años y recién ahora me estoy enterando de eso. No la dejó. No esperaba que lo hiciera. Y no estoy segura de querer la versión de él que lo haría. Pero empezó a llamar los domingos por su cuenta desde el garaje donde ella no estaba. Pequeño, tardío, real. Es más de lo que me había dado en 30 años. Y decidí dejar que fuera suficiente para lo que era. Establecí mis términos con mi madre en un solo mensaje, y decía en serio cada palabra. Le dije que la amaba, que la puerta no estaba cerrada con llave. Y que era bienvenida en mi vida el día que pudiera sentarse en una habitación y dejar que no se tratara de ella. No he recibido respuesta. No lo espero muy pronto. Ese es un dolor que llevo en una mano ahora, en lugar de uno que me lleva a mí. Ese otoño, en el aniversario real, ella hizo la fiesta que siempre tuvo la intención de hacer. La gente fue, según todos los relatos, encantadora. Yo no estuve allí y no necesité estarlo. Y por primera vez esa ausencia no se sintió como perder. Guardo las perlas en la bolsa de terciopelo en mi cómoda. 100 años de mujeres que no necesitaron permiso. Algunas noches me las pongo sin razón y me paro en nuestro muelle. El mismo en el que Wes se me propuso. El mismo en el que por primera vez entendí lo que me había estado perdiendo. Y dejo que el lago esté en silencio a mi alrededor. Mi madre me enseñó que el amor es una habitación llena mirando hacia una sola dirección. Estaba equivocada. El amor es la persona que abrocha el collar. El amor es quien se queda después de que las puertas se cierran. Y una habitación, resulta, siempre encontrará la dirección que es cálida.
Dejé de esperar a ser elegida. Y en el momento en que lo hice, levanté la vista y vi que ya lo había sido por todas las personas que importaban.